Una chica escocesa publica esta foto en internet. ¿De qué color es este vestido? ¿Azul y negro o blanco y dorado? Quiere conocer la opinión de los internautas porque el tema ha sido un motivo de debate entre su grupo de amigos. Y obtuvo opiniones, vaya si las obtuvo. El debate se trasladó a la red, inundada de comentarios y discusiones acerca del color del vestido. Por cierto, sus ventas han subido un 400%. Javier Cudeiro, catedrático de Fisiología de la Universidad de A Coruña y director de la Unidad de Estimulación Cerebral No Invasiva. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a dejar a un lado las estrategias de marketing, aunque a la diseñadora le ha salido bastante bien todo este debate. Vamos a centrarnos en el porqué de esa discusión que hubo sobre el color, porque estos días hemos escuchado explicaciones para todos los gustos. Mira, lo primero que yo querría decir es que es fantástico lo que ha ocurrido, porque es poner la ciencia encima de la mesa, que no deja de ser más de ciencia, ¿no? Hay mucha gente que se ha dedicado durante muchos años a investigar precisamente estos fenómenos de las ilusiones. Esto es una ilusión óptica y ocurre porque en realidad nosotros somos conscientes de la realidad porque el cerebro nos lo dice así. Los estímulos entran por los órganos de los sentidos, pero es el cerebro el que crea la realidad utilizando esa información. ¿Qué pasa con el tema del famoso vestido? Bueno, pues a pesar de que no hay una explicación clara, vaya por ahí, lo cual resulta todavía más intrigante, lo que ocurre es que cuando nosotros vemos un objeto, lo vemos porque refleja la luz del sol, la luz del foco que le esté dando. Entonces decimos, bueno, pues este objeto es de este color o es de otro. Todos los objetos están sometidos a una luz ambiental, entonces nuestro cerebro lo que hace es un proceso muy interesante, descuenta la luz ambiental que podría influir sobre lo que estamos viendo para que veamos realmente la luz que refleja ese propio objeto. ¿Por qué ocurre esto? Si te fijas, la luz ambiental habitual que tenemos es la del sol. El sol cambia a lo largo del día, la luz del sol a primera hora de la mañana es más bien rojizo amarillenta. A mediodía es más bien azulado, blanquecina, y a la noche es otra vez rojiza. Entonces, los objetos cambiarían de color si nuestro sistema nervioso no corrige este tipo de luz ambiental que influye sobre ellos. ¿Qué ocurre? Que cada uno lo hace de una forma cada uno distinta. lo hace de una manera distinta. Unos corregimos utilizando la luz de la mañana, otros corregimos o corrigen con la luz del mediodía. ¿El por qué ocurre eso? Bueno, porque somos distintos, afortunadamente. Ese sería, digamos, el principio sobre el que se basan otro tipo de ilusiones ópticas que podemos encontrarnos, pues eso, juegos de lógica, etcétera, que plantean, a ver si podemos ver algunos en pantalla, cubos en los que se plantea un color sombreado, otro color rodeado de distintos colores, de manera que parece que son colores diferentes, pero al juntarlos son exactamente el mismo color. Sí. Mire, esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, esto es la ilusión de Adelson, que es exactamente lo que me acabas de decir tú, pero en blanco y negro. Lo que ocurre es que cuando nosotros vemos un objeto o una parte de un objeto, nunca lo vemos de forma aislada, siempre lo vemos con un contexto, es decir, rodeado de algo. Y ese algo, en este caso, no es trivial, porque influye en lo que estamos viendo en ese objeto. Entonces, si estamos viendo en este caso, por ejemplo, un cubo de un color determinado, el color que vamos a percibir es siempre en comparación con el color de los otros cubitos o de las otras cosas que están alrededor. Y por lo tanto, algo nos puede inducir, decir, mira, esto es de un color determinado, pero en realidad dependerá siempre de lo que tenga alrededor. Y esto es lo que ocurre en la ilusión de Adelson, es la que ocurre en el color y es básicamente toda la misma. Y es para mantener un principio que se llama la constancia del color. Cuando tú ves un plátano, que es amarillo, lo ves con la luz del estudio, que es blanca, pero lo ves también amarillo con una luz incandescente, que es la típica bombilla de antes, o lo ves amarillo con una luz azulada. Independientemente de la luz, vemos siempre el objeto con el color que tiene. Bueno, pues este principio se mantiene y se mantiene siempre en base a eso, a que el cerebro interpreta los colores, interpreta lo que ve, dependiendo de lo que tenga alrededor. Claro, con esto podemos deducir que el cerebro muchas veces nos engaña. Bueno, el cerebro no nos engaña, el cerebro funciona francamente bien, lo que ocurre es que muchas veces hay una discrepancia entre lo que llamaríamos lo que mide un dispositivo físico, un medidor de luz, y lo que nuestro cerebro crea para nosotros. La realidad no existe como tal, aunque parezca un poco esotérico decirlo así, la realidad la crea el cerebro milisegundo a milisegundo con la información que le llega. Como somos todos distintos y el procesamiento de cada uno es distinto, aunque muy similar, de ahí viene la singularidad. Entonces, en algunos casos hay una discrepancia entre lo que mediría un dispositivo y lo que nuestro cerebro crea para nosotros. Esto es una ilusión. ¿Cuál es el sentido que más nos engaña? Porque a veces quizá nos fiamos demasiado del sentido de la vista y a lo mejor es el que más se presta a ese tipo de engaños.
Probablemente sea el de la vista el que más, sobre todo porque para nosotros el sentido de la vista tiene una importancia absolutamente crítica en función de la sociedad en la que vivimos. Nos hemos hecho muy dependientes del sentido de la vista. Esto no significa en absoluto que los otros sentidos no sean importantes, que lo son, pero probablemente en base a eso y probablemente en base a lo rico que es el sistema visual, es probablemente también el que puede ser más alterado. Tú piensas que si lo hacemos en plan numérico fácil y analizas el cerebro, más de la mitad del cerebro, a grosso modo, es visual, o sea, tiene una función visual de una forma u otra, para el color, para el movimiento, para los ángulos, para las orientaciones, para todo, pero es mucho visual lo que hace nuestro cerebro. Hay situaciones a lo mejor en las que bajo determinados estresores que he leído hoy por ahí, el cerebro puede tender a engañarnos más, situaciones como por ejemplo de oscuridad, de excesiva velocidad, de altura. En estas circunstancias tendemos a ver la realidad, digamos, más alterada. Sí, el estrés concretamente es uno de los disturbadores, si se me puede permitir la palabra traída del inglés directamente, sobre la percepción, y en este caso la percepción visual. Somos capaces de, la intensidad de los colores, también con los sonidos, cambian dependiendo de nuestro estado de ánimo, por supuesto, esto es así, y también, por supuesto, dependiendo del estado de estrés. Hay muchos experimentos, lo comentábamos antes, muchos experimentos muy curiosos que demuestran que el estado de ánimo y el estrés no es una forma más que una modificación del estado de ánimo, cambia lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, si yo te pongo aquí una maleta de color negro y otra maleta exactamente igual, pero de color blanco, y las dos pesan exactamente lo mismo, cuando cojas una y la otra dirás que pesa más la maleta negra. Y es simplemente porque asociamos las cosas. El blanco está asociado a ligereza, a pureza, a cosa más ligera, el negro no es pesado. Entonces, eso es así. El estado de ánimo influye y el estrés también. Bueno, vamos a dejar que se preparen en casa porque nos habías dicho que íbamos a hacer un experimento y van a necesitar... un folio, nada más. Es un experimento muy sencillito y probablemente nos ofrece, para mi gusto, una de las ilusiones más impresionantes que yo conozco. Entonces, pues necesitan un folio y lo haremos enseguida. Pues que lo vayan buscando y lo vemos en unos minutos. Estábamos viendo imágenes de lo que se llama una cámara anecoica, que es una cámara que está como aislada de cualquier tipo de estímulo. Se han hecho experimentos con este tipo de cámaras y al dejar a las personas aisladas, es como que el cerebro se inventaba ese tipo de estímulos. ¿Cómo ocurre eso? Sí, hace ya muchos años en la psicología se empezó a utilizar lo que se llamaban las cámaras de deprivación sensorial, en donde los sujetos se sometían exactamente a eso, en unos tanques o en unas habitaciones en donde no había o se reducía al mínimo la estimulación sensorial. En ese caso, lo que nos queda es el mundo interno. El mundo interno es el que crea la realidad para nosotros y en ese caso, en ausencia de estímulos, la crea también para nosotros. Esto es algo parecido, digo parecido, a lo que ocurriría cuando estás dormido. Cuando estás dormido, la estimulación externa, aunque está ahí, a nosotros no nos influye, a pesar de que funcionan los órganos de los sentidos, siguen funcionando, pero no tienen para nosotros relevancia conductual alguna. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos nuestro mundo interior que crea un nuevo universo completamente distinto. ¿Qué es más importante o qué es más real? ¿El mundo de los sueños o el mundo de la realidad? Es un debate interesante. Pero ahora que hablabas de los sueños, se me ocurre también otra situación en la que en ocasiones el cerebro nos engaña, que yo creo que nos ha pasado a todos, ese momento en que te estás quedando dormido y tienes la sensación vívida de que te vas a caer o de que tropiezas con algo e incluso el cuerpo se mueve. ¿Cómo funciona el cerebro para darnos esa sensación? Cuando entras en sueño, el proceso del sueño es un proceso muy complejo desde el punto de vista de control. En contraposición a lo que se creía hace como 60 o 70 años, en que el sueño era un fenómeno completamente pasivo, una desconexión, ahora se sabe que no tiene nada que ver con eso. Requiere una serie de controles muy precisos. Cuando esos controles están empezando a funcionar para desconectar de la vigilia, anular los centros de la vigilia y que se pongan a funcionar los centros del sueño, es cuando pueden pasar cosas curiosas y el ajuste de esos controles no es perfecto. Entonces, esos fenómenos ocurren cuando al entrar en sueño, una zona que es la que tiene que ver con el sistema vestibular, la que nos da información de en dónde estamos situados en el espacio o cómo ocurre, qué sentimos cuando nos movemos, en lugar de desconectarse todavía sigue activa y nos produce esta sensación de estar en caída. Es una, digamos, activación anómala que no debería ocurrir, pero que está ocurriendo mientras dormimos.
En otras ocasiones no es que haya falta de estímulos o no es que estemos dormidos, sino que los estímulos o los sentidos se cruzan. Hay personas que son capaces de ver lo que oyen y de escuchar lo que ven. Es una anomalía que se llama sinestesia, ¿no? Sí, yo no le llamaría anomalía, llamaría como una particularidad muy simpática y muy especial, que además ha dado mucho juego para los que estamos interesados en los fenómenos sensoriales y en estudiar el cerebro, cómo ocurre esto. El sinestésico tiene una especie, efectivamente, de cruce de los sentidos. Entonces, cuando ve un número, el número 5, por ejemplo, lo ve de color rojo, o cuando oye una nota musical, un mi, pues lo ve de color amarillo, cosas por el estilo. No significa nada desde el punto de vista de malformación o de problemas de salud, sino simplemente que, tal y como se explica, es que su cableado neuronal, es decir, las conexiones que se hicieron entre las distintas partes del cerebro son distintas a las de un individuo normal. Es decir, hay conexiones que están y a lo mejor no deberían estar por lo que juzgamos como normales. Y hay casos de sinestesia absolutamente fantásticos, muy pocos, pero uno de ellos está muy bien descrito, el de la persona que entra en un supermercado y cuando lleva la lista de la compra empieza a leer patatas, macarrones, queso, en cada momento que pronuncia una palabra tiene el sabor de lo que está pronunciando en la boca, lo cual ya es un caso extremo de sinestesia, pero muy interesante. Estamos viendo unas imágenes ahora en las que una mujer hizo una especie de recreación de cómo sería una sinestesia de ver y escuchar, va caminando y según los sonidos va viendo colores, formas pasando por la vista. Bueno, no sé si ahora mismo podemos ya iniciar ese experimento, si ya tienen en casa el folio de papel para iniciar ese experimento y ver a dónde nos lleva. Si lo haces conmigo es la mejor manera de explicarlo. Por supuesto. Entonces, primero, fíjate lo que hago yo lo enrollo como para hacer un catalejo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer es mirar a través del catalejo, pero voy a mantener los dos ojos abiertos. Es importante los dos ojos abiertos, ¿vale? Entonces, un ojo mira a través del catalejo, estás cerrando un ojo. Ay, sí. Te sientes muy pirata y cierras un ojo. No, así con los dos ojos abiertos. Ahora mismo, ¿vale? ahora ya estoy con los dos ojos abiertos. Entonces, miras de frente, relajada, con los dos ojos abiertos, ¿vale? Bueno, cuando estés así, los dos ojos abiertos, la mano que te queda libre, la levantas y la acercas lentamente hasta tocar el tubo. Los dos ojos abiertos. Se para, vuelve a traer la mano. Si están los dos ojos abiertos, en la mano que está tocando con el tubo deberías ver un agujero. Sí, cierto. Tienes Veo como si la un mano estuviese agujereada completamente. Mírate la mano. No tienes ningún agujero en la mano, ¿verdad? No. Bueno, espero que la gente de casa lo vea, porque tiene que estar los dos ojos abiertos y mirando al frente. Sí, si lo están haciendo correctamente en casa deberían verse un agujero como si la mano fuera un donut. Pues igual. Es una ilusión fantástica, obviamente no hemos venido aquí lesionados, no nos han hecho nada, y simplemente esto tiene una explicación, no del todo entendida, pero en visos de ser entendida, y es en función a la rivalidad que hay entre los dos ojos, lo que se llama la rivalidad binocular. Cada ojo, en este caso, ve una cosa distinta, uno ve la mano cerca, el otro ve a través del catalejo lejos. Como son dos imágenes discordantes, una de ellas se suprime. Nuestro cerebro es así, no soporta las cosas extrañas y discordantes, entonces suprime una imagen, vemos lo que está más enfocado, que es lo que está lejos, y en la mano, que está desenfocada, como suprime esta zona, es como si no viéramos nada, es decir, pues tenemos un agujero. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por habernos explicado todas estas ilusiones ópticas y diferencias en la percepción del color que al final, como bien has dicho, son ciencia también. Son ciencia y de verdad que son muy buenas. Y me alegro que haya ocurrido esto porque la gente está pensando, ¿cómo ocurre esto? ¿Cuáles son los mecanismos? Eso es ciencia y esto es lo que hacemos. Bueno, y ha generado debate que, vamos, durante días. No se sigue hablando del color del vestido. Y espero que a partir de ahora la misma ilusión ocurre con mi camisa, porque supongo que tú la ves verde, ¿no? Yo la veo granate. Y es verde. Bueno, hay que pensárnoslo también. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Hola. Esperemos tenerte aquí otro día, a ver si surge otra polémica y seguimos discutiendo del color. Y a ustedes los veo mañana a partir de las 9 menos 5 de la noche para contarles toda la actualidad de la jornada. Se quedan ahora con Vía V. Gracias por estar ahí.